Gracia y paz, saludos, bendiciones de lo alto sobre todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Este es el canal de la última trompeta y nuestro deseo es siempre estar al día en cuanto a las cosas que ocurren en el mundo, que tienen que ver con la actividad del final de los tiempos y el seguro regreso del Señor en una fecha que no sabemos, pero que creemos que está muy cerca. Y hablando de eso, pues yo creo que todos en este momento están seguros que estamos en el final de los tiempos. Sobre todo los hijos de Dios, hay un sentir general de que el final de los tiempos ha llegado. Y en ese sentido, aunque no sabemos cuándo es el final de los tiempos, en qué momento, en qué hora, qué día, sin embargo, por los acontecimientos alrededor de nosotros, podemos inferir que se ajusta perfectamente a la palabra de Dios y que, pues, esta situación hace que confirme el anuncio de Dios en cuanto a la pronta venida del Señor, hecho que ocurrirá con toda seguridad cercano a la gran tribulación, en medio de la gran tribulación. Es decir, lo que ha de ocurrir en el mundo, que traerá un caos extraordinario. En este orden de ideas, revisando la palabra de Dios, cuando estábamos publicando nuestro video acerca del capítulo 22 de Apocalipsis, que seguramente usted habrá de encontrar en una tarjeta por acá arriba, nos estacionamos un poco en un versículo que realmente pues tiene que poner a reflexionar a un creyente verdadero. Los que no son creyentes pues no reflexionan en nada de esto porque ni siquiera leen la Biblia. Pero nosotros que sí la leemos, este tema nos tiene que tocar. Este versículo se lo voy a poner en un instante, se lo voy a mostrar, pero antes quiero decirle que el tema que vamos a estar tocando, que está ligado precisamente con ese versículo, se llama Siendo lo que debemos ser. No olvide este título, Siendo lo que debemos ser, porque nosotros pudiera ser que estuviésemos en este momento siendo algo que no es nuestra naturaleza. Al mismo tiempo, hay otros que imitan lo que nosotros debemos ser, pero ellos no son de la naturaleza que nosotros creemos que tenemos. Porque estoy seguro que todo el que confiesa que es hijo de Dios, pues también está confesando que tiene en sí mismo todo aquello que le define como un hijo de Dios, y esto sin duda alguna es la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo debe hacer que nosotros tengamos entonces una forma de proceder en la vida que tiene que ajustarse a la naturaleza de Dios. El versículo al que me refiero es el siguiente. Dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este versículo es extraordinario, pero yo creo que muy pocos se estacionan en él, porque quizás piensen que, bueno, yo soy de Dios y a mí eso no me toca. Pero si usted supiera la importancia de este versículo, porque esta porción de la palabra nos habla de la verdad
que está manifiesta desde el comienzo de todas las cosas, pero que no es fácil que se revele a los ojos de todos, por cuanto necesitaría una actitud mucho más reflexiva que aquella de hojear las escrituras, porque nosotros hojeamos las escrituras y solemos detenernos en aquellos versículos que nos han enseñado en la iglesia y reflexionamos sobre esos versículos y los declaramos inclusive en el momento en que sea oportuno. Pero hay otro versículo, y estoy seguro que este es uno de ellos, sobre el cual no hay prácticamente ninguna predicación. Y queremos indagar qué es lo que significa, qué es lo que quieren decir estos versículos. Leamos nuevamente. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo quiero decirle anticipadamente que esta porción de la palabra nos está hablando de las dos generaciones. De las dos generaciones que hay en la tierra, que seguramente son más de dos generaciones. Yo le voy a dar un detalle en este momento. La tierra fue creada en su momento. Y aunque Moisés nos dice que la creación duró una semana, no obstante, nosotros sabemos que para Dios o para con Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En una porción del libro de Enoc se nos dice que Dios creó los seres visibles e invisibles y también creó los animales miles de años antes que Adán apareciera en la tierra. Si Enoc lo dice en su libro, es porque es verdad, porque todo lo que Enoc escribió se lo dictó Dios. Él dice que son 1000 años. El tema acá es el siguiente. Cuando Adán fue creado, ya Satanás y sus ángeles perversos habían sido enviados a la tierra con miles de años de anticipación. Y en esos miles de años de anticipación, ellos experimentaron genéticamente sobre hembras de monos, de orangutanes, sobre todo el Australopithecus y el macaco mulata. ¿Sabe usted que el género humano tiene un 95% de coincidencia del ADN con el ADN del mono rhesus, que es que pertenece a los orangutanes macaco mulata? Cuando usted le hace un examen de sangre, usted le dicen que es RH positivo o RH negativo. Bien, si usted tiene, ya desde el momento que le dicen que usted es RH positivo o RH negativo, lo que le está diciendo es que usted tiene un tipo de sangre parecida al mono rhesus, porque las iniciales RH vienen de este mono. RH positivo, RH negativo. Quiere decir RH positivo que usted tiene un antígeno que aparece en la sangre del mono macaco mulata. Negativo es que no lo tiene. Pero además de eso es que la ciencia nos dice a nosotros que el género humano tiene un 95% de parecido, de coincidencia con el ADN de los monos. Por ello es que la ciencia, que no es de Dios, nos dice que hubo una evolución y que de un mono pequeño progresivamente fue saliendo todas las variaciones hasta llegar al hombre. Realmente lo que ocurrió es que los ángeles que fueron enviados a la tierra experimentaron con monos y durante miles de años fueron produciendo y produciendo cada vez seres menos parecidos a los monos, pero más parecidos a los humanos, porque los ángeles también son humanos, ellos son hombres. Bien, resulta que
cuando Adán apareció en la tierra, ya había una generación sobre la tierra que era precisamente producto de la experimentación que los ángeles hicieron sobre los monos. Y por eso es que Dios dice en Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La razón de esto es porque ya había una generación en la tierra que era a imagen y semejanza de los ángeles con los monos. La descendencia de Dios no tiene el factor RH. Obviamente en aquel momento cuando fue creado Adán y todos los que vinieron después de él, pero luego hubo una mezcla de generaciones, tanto los de la generación de Dios como los que había producido los ángeles sobre la tierra, que dio como resultado pues lo que ahora hay en el mundo en este momento, pues un mestizaje y una gran variedad de razas sobre la tierra. Bueno, pero luego cuando se produce el asunto del huerto, que nace un hijo que no es de Adán, que es Caín, Caín que es hijo de Satanás, mas no de Adán. Cuando Caín es expulsado del huerto por causa de su violencia, la violencia, y vamos a estar hablando un poquito de Caín más adelante, pues resulta que cuando él es expulsado y va a la tierra de Nod, que en un video anterior explicamos que esta tierra de Nod pues es precisamente el lugar donde los sumerios dicen haber tenido su primer asentamiento, es donde se han encontrado restos de cerámica de los sumerios que tienen alrededor de 10.000 años la cerámica. Es decir, 10.000 años quiere decir que está mucho antes que Adán, porque Adán tiene menos de 6.000 años de haber sido creado. Entonces, bueno, Caín salió y se encontró con este pueblo. Por eso Caín, que sí sabía que había una humanidad sobre la tierra, le dice a Dios, pero si me encuentra alguno por ahí me mata, ¿no? ¿Quién iba a matar a Caín si solamente estaban él, Adán y Eva? Porque ya había matado a Abel. No podía haber, según lo que nosotros nos han enseñado, otra generación sobre la tierra si solamente estaban ellos tres. Pero sí había una generación sobre la tierra que era precisamente esta que fue producto de la manipulación genética de los monos. O en los monos que hicieron los ángeles que fueron enviados a la tierra. Bien, entonces hay generaciones sobre la tierra que no son de Dios, no fueron producto del deseo de Dios. Son generaciones que provienen de Satanás, porque fueron ellos los que pusieron de su esperma en el vientre de las monas, de las monas australopithecus y macacos mulata, que con el paso de los miles de años se fue convirtiendo de monos a hombre. Y entonces así nos enseña la ciencia que es la evolución, cuando realmente es una progresión producto de experimentación genética. Bien, a este grupo es a lo que se está refiriendo este versículo. No perdamos de vista esto, porque aquel que tiene la naturaleza de los ángeles caídos, porque el esperma era esperma de ellos con óvulos de monos, no tenían nada de Dios allí, solamente que Dios era el creador tanto de ángeles como de animales, era lo único, pero no había nada de Dios. Luego cuando Dios hace a Adán tiene todas las características de Dios, tiene toda la naturaleza de Dios en sí mismo, ¿no? Adán y los que vinieron después de él hasta, si no me equivoco, pues hasta la generación antes de Enoc, es decir, hasta la sexta generación, que es la de Jared, porque se nos dice que en los tiempos de Jared fue que hubo aquella contaminación. Bueno, luego las Sagradas Escrituras nos dicen que los ángeles bajaron y vieron a las mujeres de la tierra, mujeres que no eran de la línea generacional de Adán, sino que venían precisamente producto de esta manipulación. Esas mujeres hermosas que ellos vieron sobre la tierra venían precisamente de este trabajo que hicieron los ángeles sobre los monos. Y entonces ellos se acuestan con esta mujer y tienen aquellos famosos gigantes, los nefilim. Bien,
todo esto fue una tremenda mezcla de cosas extrañas que ocurrieron en la tierra, pero que Dios quiso cortarlas con el diluvio. Pero sabemos que estos genes pasaron el diluvio porque estaban en estos genes que no son de Dios, estaban en algunos hijos de Noé, seguramente en Em, Cam y Jafet, mas no en Sem, porque Sem sí era de la línea santa. Tanto Sem como Noé eran de la línea santa. Cam, Jafet y las mujeres que estaban allí probablemente no fueran del pueblo santo. Bien, entonces estos que son de la generación malvada y perversa que hay sobre la tierra, pues es a los que se va a referir una parte de este versículo y los otros son los que vienen por la línea de Dios y es a los que se va también a referir este versículo. En este momento quiero decir que es muy difícil, prácticamente imposible, que haya una línea generacionalmente pura. Pura en el sentido de que no se contaminó o no hubo cruce con la otra generación. Pongamos entonces que hay una generación que es del diablo y una generación que es de Dios, sin entrar en detalles de las diferentes derivaciones que hubo posteriormente. Una generación del diablo y una generación de Dios. Bien, es muy difícil que tanto la generación del diablo como la generación de Dios se haya mantenido completamente sin que haya habido aporte de las características genéticas de los otros grupos. Porque nos dicen que a partir de Jared hubo cruce y hubo cruce de ADN porque se unieron en coito, en sexo, los de Dios con los del diablo y se mezclaron. A partir de ese momento ya no se juzga en base a lo que pudiera ser, es decir, un comportamiento perfectamente definido. Si fuesen los de Adán serían completamente puros y no se podría esperar absolutamente nada malo de ellos. Y si son los del diablo serían absolutamente malos y no se puede esperar ningún comportamiento bueno de ellos. A partir del cruce, digamos que se vuelve una interrogante. ¿Cuál de los que en este momento habitan en el mundo, 7.700 millones de personas, 7.800 millones de personas, cuáles son de Dios y cuáles no? Eso no lo sabemos. Eso va a venir como producto de la actitud que hay en su vida, cada uno en su vida. Por ello es que cada uno de nosotros tiene que ir al juicio, porque en el juicio será mostrado todo lo que hicimos aquí en la tierra y en base a ello se dará el resultado final, si será aprobado o será desaprobado. Bien, entonces, teniendo esto en mente, nos es más fácil comprender lo que dice este versículo. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bien, aquí hay varias palabras que tenemos que considerar. La palabra adikeo, buscando su explicación en griego, es aquella que establece lo siguiente. Adikeo es el que hace lo malo, el que actúa malvadamente, el que tiene su naturaleza de hacer lo malo. Yo quiero decir acá en este momento que todos nosotros tenemos en nuestra naturaleza el hacer lo malo o el hacer lo bueno. No es que, como dije hace un momento, no es que hay alguno que sea de naturaleza absolutamente buena, que no se puede esperar lo malo de él, o uno que sea de naturaleza mala, que no se puede esperar nada bueno de él. En este momento, en el mundo, todos podemos hacer lo bueno, o todos podemos hacer lo malo, o podemos hacer una mezcla de bueno y de malo, dependiendo de cómo sea nuestra actitud en determinada cosa. Ahora, el término adikeo lo que establece lo siguiente, que hay personas que, a pesar de que tienen su capacidad para hacer lo bueno y tienen su capacidad para hacer lo malo, sin embargo, su inclinación natural es a actuar malvadamente. Son los que hacen lo malo por naturaleza.
Y es en este punto donde yo, pues pensando científicamente, digo, es que como hay una mezcla de ADN, pues entre lo que era pueblo de Dios, natural y absolutamente pueblo de Dios, con lo que eran natural y absolutamente pueblo del diablo, como hay una mezcla de ADN, debido a que durante estos 5.000 y tantos años hubo enlace, digamos, generacional o de linaje entre ellos, entonces todo va a depender de la cantidad de ADN que hay de uno o de otro. Es decir, cuál porcentaje tiene mayor propensión en la persona. Y indudablemente que esto va a definir el proceder, la actitud. Aquellos que prefieren hacer lo malo, se sienten bien con lo malo y nunca se sienten redarguidos haciéndolo, son los que entran dentro del término adiqueo, son los que hacen lo malo. El término quiere decir aquel cuya naturaleza es decididamente perversa, es decididamente mala. Y en consecuencia, lo que nos dice este versículo es que aquel que tiene esa naturaleza, que es una naturaleza decididamente mala, pues haga lo malo. Es decir, el que es injusto, siga haciendo injusticia. Sí, el que es injusto, siga haciendo injusticia. Esta expresión en el idioma griego original es esta, veamos. Veamos acá, fijémonos en lo siguiente. Acá dice, o adikon adikesato. Es decir, el que sea malo, que es adikon, pues haga lo malo. No tendríamos una palabra en español que sea una sola para explicar esto. Pero digamos que se tendría que usar dos palabras. El que es malo, sea malo. El que es malo, sea malo. Y en la otra expresión dice el que sea ríparos, ripanteto. Es decir, el que sea inmundo, asqueroso, pues siga siendo inmundo y asqueroso, que sería más o menos la traducción que se podría dar a esta expresión, ya que ya vamos a ver aquí adelante, ¿no? La palabra ríparos, ripanteto. Eso es lo que tenemos acá, la palabra rúparos, ¿no? El que sea asqueroso, inmundo, pues siga siendo asqueroso, inmundo, moralmente asqueroso. Y yo me imagino que esto pues tiene que ver con tantas obras asquerosas que hay en el mundo, ¿no? Cosas que ni siquiera vale la pena mencionar acá, pero que todas sabemos, ¿no? Ahora, esto quiere decir que uno que en este momento esté haciendo cosas asquerosas e inmundas, si se le habla la palabra y se arrepiente y decide no seguir haciendo las cosas asquerosas e inmundas, tiene oportunidad, pues claro, para eso es la predicación de la palabra, porque cuando dice el que sea asqueroso siga siendo asqueroso, el que hace lo malo siga haciendo lo malo, eso va a quedar definido con la palabra. Es decir, vamos a poner que cualquier persona, me voy a poner yo como ejemplo, yo hago lo malo y me deleito haciendo lo malo. Y paso toda mi vida haciendo lo malo. Si nadie me predica la palabra, yo nunca voy a tener la oportunidad de decidir si yo prefiero seguir haciendo lo malo o me cambio y empiezo a hacer lo bueno. Cuando dice el que es injusto, es decir, el que tiene por naturaleza lo malo, la injusticia, el pecado, siga haciendo lo malo, es porque ya fue confrontado con la palabra y decidió que hacer lo malo era lo suyo. Y donde dice el que es asqueroso, el que es inmundo, sea asqueroso todavía, es porque habiendo sido confrontado con la palabra, ha escogido que ser asqueroso es lo que le gusta. Luego dice, el que es justo,
practique la justicia todavía. Interesante, la palabra dicayo dice que es aquel que tiene la aprobación de Dios porque su naturaleza es como la que Dios aprueba. Entonces aquí pensamos en Adán, o mejor pongámoslo así, aquí pensamos en Abel y pensamos en Caín. Las obras de Abel, dice la palabra, que eran justas. Las obras de Caín eran malas. Caín nunca podía haber desarrollado un acto de amor con su hermano o con otra persona porque su naturaleza era mala. Así nos dice Juan. Juan nos dice que Caín era del maligno. Esto quiere decir que la naturaleza de Caín era mala, era hacer lo malo. ¿Cómo podía saber Caín lo que era matar si nunca vio a nadie matando? Él era el primer ser sobre la tierra que iba a hacer tal cosa. Y él supo hacerlo. Él supo que tenía que golpear a su hermano y supo dónde debía golpearlo y con qué debía golpearlo. ¿Dónde aprendió Caín esto? Si él nunca lo había visto. No es como ahora que estos niños que están creciendo, estos jóvenes están metidos en juegos de computadora donde lo que se ve es la violencia, la muerte. Muchos programas, muchas películas están orientadas a motivar en cada persona esa naturaleza de hacer lo malo. Y por eso uno ve por allí que el esposo mató a la esposa y a los hijos en un ataque de celos. O que el nieto mató a la abuela para quedarse con la vivienda donde ella estaba. Esas noticias están en los periódicos cada día. O que alguien llegó, un joven, un estudiante, se fue con pistolas enfundadas, metidas en sus mochilas, y cuando llegó al colegio, abrió fuego contra todos sus compañeros y mató a 8, a 10, a 12, ¿no? Es porque su naturaleza es matar, su naturaleza es mala, y el que su naturaleza es mala y decide hacer lo malo, pues demuestra claramente la naturaleza de Caín. Abel, las obras de Abel eran justas. Y cuando hablamos de dicayo, lo que decimos es que dicayo es aquel que tiene la naturaleza de Dios. Tiene una naturaleza que Dios aprueba. Y Abel es aprobado en la palabra. Se nos habla de Abel como de un personaje que tenía naturaleza buena. En tanto que Caín, uno de naturaleza mala. Por lo tanto, el que tiene naturaleza buena, lo único que hace es obras de justicia. No puede hacer obras de maldad, tiene que hacer obras de justicia. Y el que tiene naturaleza perversa, hace obras de injusticia. El dicayo es justo. Y fíjense qué interesante con el término anterior, porque la palabra es adiqueo. Y acá parece que es una palabra compuesta. El término a significa sin, y la palabra diqueo debe ser la misma raíz de dicayo, es decir, sin justicia sería adiqueo. Por eso que acá en el versículo que estamos leyendo se nos dice que es injusto, porque hay personas en las cuales no hay justicia, sus obras son injustas porque tienen la naturaleza del maligno. En tanto hay otros cuyas obras son justas, como Abel. De los dos hermanos, Caín y Abel, uno era justo y el otro era injusto. Y la otra porción nos dice, el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, siga siendo santo y haga más obras que tienen que ver con la santidad. El término es agios, que significa aquel que tiene la semejanza de la naturaleza del Señor. La semejanza de la naturaleza del Señor. Y esta palabra agios se puede explicar perfectamente como diferente. El que es agio es diferente. ¿Diferente de qué? Diferente de los otros que hacen obras malas. Esto es importante, que lo tengamos presente. En estos tiempos finales, amados hermanos, en estos tiempos que estamos ahora, es el momento de tomar la decisión para
¿soy yo de los que hacen obras malas y asquerosas o soy yo de los que hacen obras santas y justas? ¿Ah? Porque todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer obras de santidad, obras de justicia, o podemos hacer obras de injusticia. Y el mejor ejemplo para mí soy yo mismo, pues que he cometido muchos errores en la vida y he hecho obras de injusticia, obras que son de maldad, pero que en algún momento de mi vida me he confrontado o me ha confrontado Dios con mi naturaleza y he decidido que yo no voy a hacer obras del diablo, no voy a hacer obras de maldad, no voy a hacer obras perversas, asquerosas, sino quiero hacer obras de santidad y de justicia. Nosotros vamos a ser llevados a un juicio, eso no lo dude, mire, la iglesia va a pasar por un juicio. No le crea a sus maestros y pastores que le dicen que no va a ser así. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal del ungido de Dios, que es el Señor Yeshua. Todos. Ninguno se va a salvar de eso. Y nuestras obras van a ser expuestas. Yo entiendo que aquellos que, a pesar de sus caídas, a pesar de sus errores, han procurado siempre levantarse para obedecer a Dios, pues serán perdonados. Porque yo creo que en ese juicio no va a haber ninguno, solamente el Señor Yeshua, que va a pasar la prueba. Pero claro, Él no va a estar ahí, ¿no? Obviamente ya Él la pasó porque Él resucitó. Pero yo digo que Él sería el único que pasaría esa prueba. De resto, toda la humanidad tiene obras malas y obras buenas. ¿Dónde está el balance aquí? Pues en que nosotros todos tenemos que reconocer que somos malos, que tenemos naturaleza mala y que el único que puede limpiarnos y lavarnos es el Señor Yeshua. Pero eso no quiere decir que, cobijados en esa gracia, entonces yo digo, bueno, yo hago lo malo, pero la sangre del Señor me limpia. No, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Nosotros tenemos que tomar la decisión para hacer lo bueno delante de Dios. Si es que somos de naturaleza dicayo, de naturaleza agios. Si somos de naturaleza dicayo o naturaleza agios. Si somos de la otra naturaleza, adiqueo o rúparos, pues lo que nos espera es el infierno, ¿no? Pero si tenemos naturaleza dicayo o agios, pues tenemos buenas esperanzas. Pero este es el momento, no puede ser después. Estamos, yo creo que a pocos años de poder ver al Señor Yeshua, porque Él vendrá a rescatar a los suyos que están en medio de una gran tribulación. Y cuando Él venga, después que levante la iglesia y la iglesia sea arrebatada, no crea usted que va a recibir un galardón inmediato, no, usted va a ser juzgado, usted y yo vamos a ser juzgados. Y en ese momento, cuando seamos arrebatados y llevados a un lugar para ser juzgados, se cumplirá lo que nos dice el libro de Mateo, que será como la red, el reino será como la red, que es traída a la orilla y los pescadores ponen de un lado lo bueno y de un lado lo malo. O como el campo sembrado de trigo y de cizaña. Vendrán los que siembran y pondrán, que saben muy bien cuál es el trigo, lo pondrán a un lado y la cizaña al otro. Es decir, los que tienen naturaleza, adiqueo, rúparos, serán colocados serán puestos a un lado para ser llevados al horno, y los que tienen naturaleza, dicayo, agios, pues serán puestos en otro lado para ser llevados a los graneros del Señor, ¿no? Para ser llevados a los graneros del Señor. En consecuencia, mire, recordemos esta porción que aparece en Mateo 12, de cuando el Señor estaba hablando con pues los escribas y los fariseos, ¿no? Y entonces Él le dice a ellos, generación de víboras, generación de víboras. ¿Por qué le llamó generación de víboras? Bueno, porque ellos pertenecen a la descendencia de Satanás. Satanás es una víbora, ¿verdad? Es la serpiente antigua. Una víbora es una serpiente, usted lo sabe muy bien. Él es la serpiente antigua.
En consecuencia, todos los que son sus hijos son generación de culebra, generación de víbora, generación de serpiente. Ahora fíjense esto que interesante. Los que son de generación mala, es decir, los que son adiqueos o rúparos, pues tienen la naturaleza de hacer lo malo, de hacer las cosas malas. Entonces el Señor estaba como reflexionando a viva voz y dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, el Señor parece que reflexionaba en alta voz y decía, ustedes son malos, ustedes no pueden estar hablando cosas buenas. Por eso es que en alguna oportunidad Pablo habló de que el amor debía ser sin fingimiento, porque dentro de los hijos de Satanás están los que fingen. Y nosotros vamos a ser testigos como cuando se produzca el juicio de la iglesia, muchos de los que consideramos que eran hombres de Dios van a ser repudiados y rechazados porque lo que estaban era fingiendo, lo que estaban buscando era llenar su bolsillo o su cuenta bancaria de mucho dinero. El Dios de ellos era el dinero. Bueno, pero el Señor le dice acá, escriba y fariseo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué siendo malos? Porque la naturaleza de algunos es mala. Es mala. Entonces, uno que tiene naturaleza mala no podría hablar lo bueno, tiene que hablar lo malo, y el Señor dijo la razón. Bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón es lo que sale por la boca. Y luego dice, aquí hace la diferencia el Señor, el hombre bueno, es decir, aquel que tiene la naturaleza dicayo o agios, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Pero el que tiene la naturaleza adiqueo o rúparos, pues saca cosas malas. Así lo dijo el Señor. Él dijo esto que estamos viendo acá. Así que hay personas, nosotros nos encontramos en la calle todo el tiempo con personas que son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros familiares. Y ¿cómo sabemos nosotros quién pudiera ser y quién no? Pues lo que tenemos que hacer es hablar el Evangelio delante de ellos. Hablar el Evangelio. Porque el Evangelio es el que hace la diferencia. Por ello es que en la palabra hay muchísimos ejemplos. Veamos este que nos presenta Pablo en la carta a los Romanos. Él dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Miren, nadie escapará del juicio de Dios. Nadie. Todos nosotros tendremos que pasar por él. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, Dios está siendo paciente con todos nosotros. Estás haciendo lo malo, pero yo estoy esperando que hagas lo bueno. Porque tú puedes hacer lo bueno. Estás haciendo lo malo, pero tú puedes hacer lo bueno. Y yo soy paciente, dice el Señor. Pero nosotros, como que no nos importa eso, todos nosotros no nos importa eso, pareciera que no nos importara. Porque, fíjese, pero Pablo dice que eso es una riqueza que tiene Dios. Eso es un tesoro que tiene Dios, es cosa de gran valor. ¿Qué es lo que es de gran valor? Pues su benignidad, su paciencia, su longanimidad. ¿Ah? Pero lo menospreciamos porque ignoramos que su benignidad nos guía al arrepentimiento, porque lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de las malas obras. Las malas obras. Y este es el momento para hacerlo, porque nosotros no sabemos si mañana o pasado se desata la Tercera Guerra Mundial. La sociedad total entra en el conflicto que está previsto que ha de venir, se produce el blackout, que es el corte total de energía, momento para el cual ya nadie podrá comunicarse con ninguna otra persona porque no habrá energía que haga funcionar las plantas de las telecomunicaciones ni nada de esto. Nadie podrá viajar en avión, nadie podrá viajar en carro, nadie podrá hacer nada porque todo estará paralizado. Será la temporada de caos de la gran tribulación. No habrá comida, no habrá medicina, la gente saldrá a la calle a matarse
unos a otros porque quieren conseguir comida por la fuerza. Esas son las cosas que se vienen. El asunto es, cuando eso esté pasando, nosotros vamos a implorar a Dios y Dios nos va a escuchar porque es lo que quiere que le busquemos. Pero qué bonito sería que en este momento, cuando todo está bien, cuando usted va y puede comprar comida, usted puede encender la luz de su vivienda, usted puede comunicarse por teléfono con todo, ahorita todo está bien. En este momento, cuando todo está bien, pero que no sabemos si mañana va a estar mal, tomemos la decisión de andar en santidad, de hacer las cosas de justicia que Dios nos ha dado. Ahora dice Pablo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando esté ocurriendo la grande tribulación, la tribulación que van a generar, por cierto, los hijos de Satanás, que se viene sobre el mundo en muy poco tiempo, en meses o en muy pocos años, cuando se produzca la grande tribulación, Dios, después de 45 días de haberse iniciado la gran tribulación, va a desatar su ira sobre la tierra. Le cuento, el sol se va a oscurecer, la luna se pondrá roja, habrá un grande terremoto en la tierra, luego caerán 200 millones de piedras que impactarán la tierra por todas partes, y los cielos se desvanecerán. Después de eso es que viene el arrebatamiento. Y después del arrebatamiento viene el juicio de la iglesia. ¿A qué va a esperar usted? A que estemos en plena situación, en plenos acontecimientos, y mientras tanto usted está haciendo lo malo. ¿Cuántos hijos de Dios estarán en actividades de homosexualidad? ¿O cuántos hijos de Dios estarán cometiendo adulterio? ¿O cuántos estarán consumiendo drogas y robando? Pues este es el momento para mostrar la verdadera naturaleza, ¿no? Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas que son dicayo, que son ágiles, ¿no? Y si alguien es hijo de Satanás, no voy a decir somos porque yo no quiero serlo, pues que haga sus obras de sus obras de adiqueo o de rúparos. Pero este momento es el momento para tomar la decisión. Cuando sea el justo juicio de Dios, dice el versículo 6, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire, el juicio de Dios va a ser absolutamente justo. Ahora fíjate esto, ¿no? Dios le va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dicayo, agio, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Estamos nosotros buscando honra, gloria e inmortalidad? Porque si no lo estamos haciendo, estamos cometiendo un error. Aquellos que tienen su mente centrada en este mundo, en estudiar, en graduarse, en casarse, en tener posesiones, en tener bienes, están errando, están fallando. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la eternidad, en las cosas de la eternidad. Y yo creo que yo debo motivarme cada día para buscar honra, gloria e inmortalidad. Eso es porque quiero vivir eternamente con mi Padre. Quiero pasar mi eternidad con el Señor Yeshua, viendo la gloria que el Señor Yeshua tiene, viendo la gloria y la honra que mi Padre Yahweh tiene, viendo la gloria en la que está aquel lugar maravilloso donde Dios habita. Ahora fíjense lo que dice después. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Aquí están las dos naturalezas, naturaleza del que es de Dios y naturaleza del que es del diablo. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momento? La injusticia. Porque ¿quiénes son los injustos? Los adiqueos. Porque en ellos no hay justicia. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Leamos esta porción que escribió Pablo a Timoteo y que aparece en la segunda carta, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Vea esto, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos, a los que tienen su naturaleza, a los que son justos. Y luego una invitación: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del ungido Yahshua. Recuerde que acá aparece Cristo porque pues las editoriales no quieren que nosotros conozcamos la verdad, porque muchas de estas editoriales y la que estoy usando en este momento, que es la Biblia que está en la internet, Bible Gateway, el propietario de esto es Zondervan, y Zondervan es de Rupert Murdoch, y Rupert Murdoch no es un hijo de Dios, al menos no lo ha demostrado hasta ahora. Entonces nos ocultan la verdad, nos ponen Cristo como si Cristo fuera un nombre, pero Cristo no es un nombre, Cristo es una cualidad. Acá debería decir el ungido. Luego el 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y Pedro también nos dio un consejo con relación a esto. Pedro, en la primera carta, capítulo 3, versículo 11, nos dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hay dos tipologías perfectamente claras en este mundo: los que tienen por naturaleza hacer lo malo y lo hacen, y los que tienen por naturaleza hacer lo bueno y lo hacen. Aquellos que son de naturaleza buena y están haciendo lo malo, este es el momento de arrepentirse. Este es el momento de arrepentirse y de cambiar el estilo de vida. Y aquellos que están haciendo lo bueno pero tienen la naturaleza mala, porque lo que están buscando es un fin determinado, están haciendo lo bueno entre comillas, pues Dios los expondrá en el día del juicio cuando aparte a buenos y malos. Mi amado hermano, este es el momento para, cumplimentar lo que nos dice Apocalipsis 22, que leímos al comienzo de esta disertación. Dice Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Hermano, usted que está consciente que su naturaleza es la que Dios aprueba, usted que ama hacer obras de justicia, porque recordemos que según Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, el Señor preparó obras de justicia de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Nosotros tenemos que andar en obras de justicia, es decir, aquellas obras que son totalmente contrarias a lo asqueroso y a lo inmundo. Caminemos en ella, hermano, ahora, para que Dios se agrade de nosotros. Hagamos lo bueno, hagamos lo santo, hagamos lo justo. Dios te bendiga.